Bienvenidos, estamos una vez más en Atletismo a Fondo, el programa del Comité Olímpico Colombiano que se emite a través del canal olímpico y que ustedes están disfrutando todas las semanas. Atletismo a fondo, atletismo en todas sus expresiones. Por supuesto que empezamos con el primer bloque que tiene que ver con lo que pasó el fin de semana pasado, lo que se ha venido ocurriendo en el atletismo colombiano y por supuesto también con las noticias a nivel mundial. Posteriormente tendremos un invitado muy especial que va a compartir un poco de su historia de vida en el atletismo y los grandes objetivos que tiene para esta temporada pensando en el ciclo olímpico, porque ha venido con unos resultados que asombran a nivel mundial. Y posteriormente pues terminaremos con lo que viene la agenda para el atletismo colombiano y por supuesto también los compromisos que tengamos en el exterior. Empezamos diciendo con la noticia que revolucionó el mundo del atletismo, específicamente con la clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024 y tiene que ver con la marcha. La marcha tenía definido ya la prueba de los 20 kilómetros. Recordemos que Colombia fue medallista de plata con Lorena Arenas en los 20 kilómetros marcha de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Estaba pendiente, se había acabado, ya era un hecho que la prueba de los 50 kilómetros no iba más. Entonces se estaba hablando de una prueba de 35 kilómetros. ¿Cuál era el problema de los 50 kilómetros? Aquello de la equidad de género, en la prueba de los 50 kilómetros no la estaban haciendo en los Juegos Olímpicos las mujeres, solamente los hombres. Entonces, pensaron en la posibilidad de hacer 35 kilómetros para hacer una prueba en la que participaran tanto los hombres como las mujeres. De hecho, en los campeonatos mundiales o en eventos internacionales, las mujeres sí alcanzaron a competir en la prueba de los 50 kilómetros, pero no en los Juegos Olímpicos. De ahí la posibilidad de pasar a la prueba de los 35. Y World Athletics empezó a hacer un calendario con campeonatos mundiales, Copa Mundo de marcha, campeonatos panamericanos, juegos de área, en fin, todo con la prueba de los 35 kilómetros, pensando precisamente en la equidad de género y para abrir esta prueba a los Juegos Olímpicos. Se pasó la propuesta del Comité Olímpico Internacional, se estudiaron varias alternativas, que de pronto hacer los 35 kilómetros una prueba mixta en relevos, hombres y mujeres, o sencillamente hacer una prueba para hombres, otra para mujeres. Finalmente, ninguna de esas propuestas fue aprobada y volvieron a evaluar la posibilidad de cómo hacer para no acabar con la prueba del fondo o el largo aliento, como decimos popularmente, en la marcha. Finalmente, la noticia la dio a conocer el Comité Olímpico Internacional y por supuesto que World Athletics el fin de semana pasado, y fue la inclusión de una prueba que ya se había estudiado la posibilidad de hacerla. Y no son 35 ni son 50, es una prueba de relevos y es un maratón. O sea, 42 kilómetros, 195 metros. Y es un maratón de relevos mixtos. ¿Cómo se haría esta prueba? Son dos competidores por país, un hombre y una mujer. Hacen 10 kilómetros o como lo coordinen, si de pronto para completar los 12 kilómetros, generalmente lo que habían dicho era que hacer 10 kilómetros la mujer, 10 kilómetros el hombre, 10 kilómetros la mujer y los últimos 12 kilómetros, 195 metros los haría el último relevo. No se ha definido bien si hacen los 10 kilómetros o si hacen un poco más de distancia para completar los 42 kilómetros, 195 metros. Esperemos a ver, porque también está pendiente el proceso de clasificación. Sabemos que van a ser 25 parejas o 25 países los que van a participar en los Juegos Olímpicos de París 2024 en esta prueba novedosa de la marcha, que es lo que comúnmente se conoce en Japón como un Ekiden, que es un maratón en relevos. Este es un Ekiden y así se va a hacer en la marcha en los Juegos Olímpicos. Pero no se ha dado a conocer el sistema de clasificación para escoger esos 25 equipos. Y es complicado porque, mira, los países en Europa han criticado mucho eso porque los países se venían preparando a sus atletas para competir en los 35 kilómetros pensando en una prueba de 35 kilómetros independientemente de que fuera o mixta o individual, tanto en damas como en varones. No se había definido. Ahora se definió y el proceso de clasificación está abierto para la marcha a partir del el 1 de enero, 31 de diciembre, se abrió el proceso, la ventana de clasificación para lo que son las pruebas combinadas, los 10.000 metros y maratón y marcha. Eso está abierto desde 31 de diciembre. Ya las demás pruebas de pista y campo, la ventana de clasificación se abre a partir del 1 de julio. O sea, estamos ya en la ventana de clasificación de la marcha y todavía no se ha definido cómo se va a clasificar para esta prueba de relevos de 42 kilómetros. Eso como la noticia principal. Recordemos, aprovechando esta coyuntura de la noticia de la marcha, que Colombia ya tiene clasificados a 2 atletas para los Juegos Olímpicos en pruebas individuales o lo que llamamos los cupos nominales, que son Lorena Arenas, que lo hizo en los 20 kilómetros marcha cuando rompió el récord nacional de 1:28:02 en los campeonatos de Asia, en Japón recientemente, y Eider Arévalo, que también clasificó en los 20 kilómetros
compitiendo en el Gran Premio de Duins en Eslovaquia recientemente. Tenemos esos dos atletas, pero hay que aclarar que en cuanto a cupos completos, Colombia tiene ya 20 cupos, porque tiene 18 clasificadas del equipo femenino de fútbol, pero recordemos que esos cupos son numéricos. ¿Qué quiere decir numéricos? Que los cupos son para el país y ya después se escogen a las personas que irán a representar a Colombia, en este caso en el fútbol. Y nominales, pues tenemos estos dos del atletismo con Lorena Arenas y Eider Arévalo. Eso entonces lo que teníamos que referenciar con las noticias del fin de semana en cuanto a la marcha y específicamente con nuestros dos atletas clasificados. Y además tenemos un campeonato de marcha, una Copa Panamericana que más adelante les vamos a hablar precisamente cuando ya interactuemos con nuestro invitado o nuestra invitada. Le doy entonces la bienvenida a nuestra invitada en esta ocasión, es Evelis Aguilar. Bienvenida, Evelis, a Atletismo a Fondo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Evelis, nos has dado muy buenas noticias a lo largo de la carrera deportiva. Por allá lo recordé, ya voy a empezar a recordar un poquitico desde los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011, era una juvenil y empezó a ser parte del relevo, ya vamos a hablar de eso. Pero este año nos sorprendió también porque volvió a la prueba de los 400 metros planos con excelentes resultados. Le contamos que la prueba de los 400 metros planos ella venía haciendo unas muy buenas marcas. Y este año ya marcó 51.35, llevaba mucho tiempo que Colombia no bajaba de 52 segundos, lo hizo el año pasado en un par de oportunidades en un campeonato por ahí en Ibagué, también lo hizo en los Juegos Bolivarianos de Valledupar, creo que fue 51.85 en Asunción en los Juegos Suramericanos, y ahora marca este 51.35 que se nos acerca a esa barrera de los 51 segundos. Empecemos a hablar de por qué retomar la prueba de los 400 metros planos cuando ya venían haciendo un buen proceso, un excelente proceso en el heptatlón. Bueno, después de los Juegos Olímpicos de Tokio, tuve una cirugía en la rodilla derecha, entonces el médico me aconsejó que debería cambiarme a una prueba individual que no tuviera tanto impacto, entonces ¿por qué no volver a la prueba de mis amores? De mis amores, así lo ha dicho, sí, efectivamente, la prueba que la hace quedarse más en la pista, sí, porque le gusta muchísimo, a pesar de que muchos sufren porque es una prueba complicadísima para entrenar, ella la disfruta y por eso los buenos resultados, Evelis. Hablemos un poco precisamente de esos inicios. Evelis Aguilar es de Chigorodó, ¿no? Chigorodó. Es de la zona del Urabá antioqueño. Ok, ¿cómo llegó Evelis a Bogotá? Bueno, mi entrenador Mauricio Hernández se trasladó a la ciudad de Bogotá, después me llamó y me dijo que había la oportunidad de venirse a estudiar acá y a entrenar pues por la Liga de Atletismo de Bogotá. Entonces pues yo vi la oportunidad de salir adelante y pues allá en Chigorodó no tenía pues tantas opciones, estaba pues ir a Medellín, a quedarme pues a entrenar allá en el grupo de alto pues rendimiento allá, pero pues preferí venirme a entrenar acá con Mauricio, que ya conocía pues mi proceso. Claro, y todo. Conocía el proceso. ¿En qué año fue más o menos? ¿Recuerda el año? Eso fue en el 2010, 2011. 2010, perdón. 2010. ¿Cuántos años tenía Evelis ahí? Tenía 17 años. 17 años. Salir de la casa, pero sí, bueno, para lograr un futuro, como muchos lo hacen, y especialmente los deportistas, porque eso pasa mucho. 2010 llega. Y de una vez empieza a sorprender con sus marcas en los 400 metros planos y de una vez integra una selección Colombia y siendo apenas una juvenil la llevan a los Juegos Panamericanos y allí hace parte del equipo de relevos que, recordemos, ganó la medalla de oro, ¿no? De bronce. ¿Bronce fue? Bronce. La que fue de oro fue Jennifer. Sí. Fue Jennifer y otras que en los Juegos Panamericanos fue muy bien. Y fue bronce en el relevo 4x400 con récord nacional aún vigente. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia de ponerse esa camiseta de la Selección Colombia ya en un evento del ciclo olímpico y hacer parte de la historia del atletismo colombiano desde tan joven? No, fue muy emocionante. Yo, desde el principio, cuando me dieron el uniforme, yo no me quedo, yo ya me voy. Pues llegamos allá y yo solamente iba a la prueba de los 400 metros del relevo, entonces yo estaba descansadita y salí a correr y esta tribuna estaba llena y yo, qué emoción. Y salí y a mí no me importó que fuera a Estados Unidos ni nada, yo era una chiquitica y no sabía nada. Salí adelante. Después, claro, me morí, pero no me importó y yo estaba feliz.
Entregó bien y hicieron bien la tarea, efectivamente. Sí. Sí, una de las medallas históricas del atletismo colombiano, por lo que conlleva el relevo y el área panamericana, quienes compiten en el relevo, ¿no? Cuba, República Dominicana, Estados Unidos, Jamaica, Puerto Rico, en fin, Brasil. O sea, es una medalla de verdad que es bien interesante. De hecho, en esos Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011 se abrió una gran ventana para el deporte de Colombia. Empezó a ser Colombia un modelo porque los resultados fueron impresionantes. Y ese relevo hizo parte de esos resultados. De hecho, ese relevo, ¿quién lo integraba? El Princesa Oliveros estaba ahí, ¿cierto? Norma González, Jennifer Padilla y Evilis Aguilar. Ahí está. Y todas históricas, ¿no? Norma González, pues medallista mundial juvenil y prejuvenil o de menores. Jennifer Padilla fue campeona en esos Juegos Panamericanos de 400. Princesa Oliveros de 400 vallas también campeona. Y Evilis Aguilar, pues aquí la tenemos hoy en día como una de las atletas más relevantes actualmente en cuanto a resultados se refiere. Bueno, Evilis, empezó ese ciclo olímpico en Juegos Panamericanos, o sea, empezó en el tope. Sí. No empezamos directo. Empezamos arriba de una vez en Juegos Panamericanos. ¿Qué vino después en el ciclo olímpico? Recordemos de pronto un poco las medallas. 2011 fue Guadalajara. 2012 Juegos Olímpicos, todavía no estábamos para ir a Juegos Olímpicos en Londres. Después vino... Juegos Bolivarianos, pero no estuve. No, y de Trujillo 2013, ¿no? No. Y empezaron el ciclo olímpico realmente como que en los Juegos Bolivarianos... Suramericanos. Ajá. Ahí es de Santiago de Chile. Ah, ok. 2014. Ajá, 2014. Ahí estuve en el heptatlón y en 4x400. Cogimos medalla de plata. ¿En? 4x400. 4x400, ok. Después de esos Juegos Suramericanos, 2000 vino, bueno, ya vinieron mundiales, ¿no? Y después fue Juegos Centroamericanos y del Caribe el 2018. Sí, los de Barranquilla. Ajá. En heptatlón fue medalla de plata. Heptatlón, medalla de plata. Después vino el ciclo de los Juegos de, 2017 en Santa Marta. No. ¿No? Ok. Pero entonces después de los Juegos Centroamericanos y Caribe vino nuevamente Juegos Panamericanos de Lima, también, sí. ¿no? Juegos Panamericanos de Toronto. Toronto fueron 2015. 2015. Ok. Toronto. Ahí... Fui en heptatlón. ¿En heptatlón? Ajá. Ok. Y yo tuve cuarto puesto. Cuarto puesto, perfecto. Y ya después vinieron los Panamericanos de 2019 con clasificaciones al Mundial de 2015, Mundial de 2017, Mundial de 2019 sí. En heptatlón. Y mire, una cosa muy curiosa con Evilis, ha clasificado a los 3 mundiales, o los últimos 3 mundiales, y no ha podido estar en buenas condiciones. En el de 2015 fue cuando hubo un problema, no alcanzó a llegar con la visa y con la conexión, no alcanzó a llegar. Llegó el segundo día, después vino Londres, que se retiró, y después vino Londres, que no pudo ir por lesión. Perdón, vino Doha, que no pudo ir por lesión. No pudo ir. Empecemos a hablar entonces del ciclo olímpico nuevo, del reciente, que nos va a llevar a París, sí. Que empezó con los Juegos Bolivarianos de Valledupar. En ese sí, hice 400 metros, hice relevo mixto, hice 4x400, en medalla de oro en 400 metros planos y en el relevo 4x4. Y medalla de plata en el mixto. En el mixto, 2 de oro y 1 de plata. Aquí hay que contar una curiosidad. La prueba de los 400 metros planos de los Juegos Bolivarianos fue muy bonita, porque fue un remate espectacular con Martina Weil Restrepo, la chilena, un remate espectacular de las pruebas muy bonitas que nos regalaron esos Juegos Bolivarianos de Valledupar, porque venía apretando ella muy duro, ¿no? Sí, muy fuerte venía. Y venía apretando muy fuerte y le tocó apretar dientes a Evilis para poder ganar esa medalla de oro en la casa. ¿Y por qué es muy particular? Primero, porque la competencia fue muy bonita, y segundo, porque Martina Weil es la hija de Jimena Restrepo, que es la que tiene el récord nacional de los 400 metros planos y que ha venido evolucionando muy bien, porque ella vive en Bélgica, compite en Europa, y viene evolucionando muy bien esta niña, la hija de Jimena Restrepo, Martina Weil Restrepo, en los 400 metros planos de los Juegos Bolivarianos. Después de los Juegos Bolivarianos de Valledupar, entonces tenemos la tarea en los Juegos Centroamericanos y el Caribe, ¿no? Ahí estuvimos después en Suramericanos, Asunción. Estoy saltando los Juegos Suramericanos de Asunción, que también fue medalla de oro también. No, ahí sí también me tiré. Esa medalla sí fue más sufrida. Con Martina también, ¿no? También. O sea, Martina se ha convertido en una... Martina y también estaba la ecuatoriana.
que también venía fuerte. Sí, viene muy fuerte. Se ha convertido, y entre mejores rivales haya mucho mejor porque el nivel se va a ver mucho más reflejado y además de eso las marcas así lo han mostrado. Este año, ciclo olímpico, entonces seguimos con el ciclo olímpico, venimos con oro en bolivarianos, oro en Juegos Suramericanos y este año por supuesto que la prueba son los 400 metros planos, ¿no? Para el siguiente ciclo, para lo que viene el ciclo olímpico, Juegos Centroamericanos y del Caribe que son en San Salvador y Juegos Panamericanos que los tenemos para final de temporada en Santiago de Chile. Sí. ¿Ese es el objetivo para este año, estar en Juegos Centroamericanos y del Caribe? Sí, y Panamericanos. Sí, en 400 y quizás no puede un 800. Ir en 800 en alguna de esos campeonatos. Yo iba a ir allá, queríamos por supuesto hablar del ciclo olímpico, pero también quería ir allá porque la vimos compitiendo en Bucaramanga en el Campeonato Nacional de Semifondo y Fondo en los 800 metros planos y sale y hace una marca de 2.03 en 800 metros planos, una marca que se convierte en la segunda marca de la historia en Colombia, solamente superado por el récord nacional de Rosibel García de 1.59. ¿Por qué hacer el 800? Bueno, una prueba que hacía en el heptathlon, por supuesto, pero ¿por qué hacerlo cuando estaba trabajando el 400? Bueno, habíamos hablado con mi entrenador, me dijo que podía hacer un buen 800 y que probáramos ahí para Juegos Nacionales y como había mejorado muchísimo arriba en la capacidad y el 400 también lo había mejorado muchísimo, entonces se me iba a hacer fácil pasar la primera vuelta y pues rematar. Entonces nos fuimos a arriesgar ahí en el 800 a ver cómo nos iba y salió muy bien. Salió muy bien. Y también porque creo que tenía una marca de 2.10, ¿no? 2.10 cuando hacía, pero lo hacía con heptathlon. Hay que tener que el heptathlon tiene un desgaste porque la última prueba del heptathlon, después de haber hecho todas las pruebas en 2 días de competencia, pues no es lo mismo. Pero igual era como la referencia, ¿no? El 2.10 que tenía. Teniendo en cuenta el 400 y el 800, ¿cómo distribuirían las pruebas pensando en el ciclo olímpico y pensando en Juegos Nacionales? O sea, por ejemplo, Juegos Centroamericanos y del Caribe, y más cuando tenemos en este momento una buena oportunidad para hacer un buen relevo femenino de 4x400 y un buen relevo mixto de 4x400. Entonces, ¿cómo sería la distribución de las pruebas pensando en ese ciclo olímpico? Bueno, en Juegos Centroamericanos hay que mirar que están también las dominicanas en 400 metros planos, entonces no está tan que son medallistas olímpicas, además hay que decir, y que vinieron a entrenar a Bogotá. Ajá. Entrenaron con ellas. Entonces hay que buscar como una prueba que esté más, y son los 800 metros, está más, no está fácil porque todo eso es difícil, pero se puede pelear ahí mejor en el 8 que en los 400 metros. Pues claro que si la federación dice que no, que hay que estar frescos o solo vamos a ir en una prueba y es el relevo 4x400, el relevo mixto, pues iríamos solamente en eso. O sea, iríamos en relevo mixto, ajá, uno por mirando las posibilidades de medalla, por supuesto, sí, y el 8 o el 4, sí, no está definido todavía. No, y lo pregunto porque pues uno de los íconos del atletismo mundial, Alberto Juan Torena, fue campeón olímpico en 400 y 800, el único hombre en la historia que ha hecho esta hazaña, campeón olímpico de 400 y 800, que son las pruebas que está haciendo en este momento Evelis, pero pues hay que mirar estratégicamente dónde podrían tener mejor resultado. No sé qué hayan hablado con su entrenador, con el profesor Mauricio, y el relevo es una prioridad porque Colombia tiene muy buenas posibilidades, no solamente de medalla en Centroamericanos y el Caribe y Juegos Panamericanos, sino incluso de clasificar al Campeonato Mundial y de estar en los Juegos Olímpicos también. O sea que el relevo es una prioridad para Colombia. Sí. Pero lo que hayan hablado o lo que se está viendo en los entrenamientos, Evelis Aguilar podría ser 400 y 800. Uy. No, yo pensaría que solo una. No, una sola. Una sola. Sí, sí, o sea, porque mucho desgaste. No podría. ella se imagina lo que tiene que sufrir en el 400 y en la segunda vuelta del 800. Semifinal, final, no, muchas carreras y después sí le vamos a apostar al relevo, entonces hay que escoger una de las dos. Okay. Eso es importante también lo que está diciendo Evelis, porque en estas pruebas de velocidad y de fondo hay pruebas eliminatorias. Hay semifinal y hay final, entonces se corre, en el caso de Juegos Centroamericanos y del Caribe y de Juegos Panamericanos se correría 2 veces el 400 y 2 veces el 800. Sí. Y si hablamos de mundial, en los 400 hay hasta series preliminares antes de la semifinal, mucho más complicado todavía. Pero bueno, es lo que se está trabajando.
¿Y ya para Juegos Nacionales? Para Juegos Nacionales tenemos ahí. ¿El 4 y el 8 sí es viable? Sí, sí se puede hacer. Sí se puede. Y Bogotá también es muy fuerte en el relevo 4x400 de las damas. Sí, está súper fuerte. Pero igual todavía no, o sea, no tenemos nada. Igual falta mucho tiempo, pero sí queremos como ir mirando qué pruebas vamos a hacer allá. Claro, falta mucho tiempo y en este momento la prioridad es Juegos Centroamericanos y el Caribe y la posibilidad de estar en Campeonato Mundial. ¿Han manejado la posibilidad de estar en el Campeonato Mundial? La marca es 51.50. No, perdón, 51 cerrado. 51.00. 51.00. 51.00 es la marca de clasificación para Mundial. Estamos ahí muy cerca, 51.35, aunque 35 centésimas en 400 metros planos es una eternidad. ¿Se ha manejado la posibilidad de la clasificación al Campeonato Mundial? Sí, estamos trabajando para eso, para ir al Mundial y a Olímpicos. Sí se puede. Mundial y Olímpicos. Pero bueno, la ventana de clasificación para los Juegos Olímpicos se abre el 1 de julio para estas pruebas de pista y campo. Hay que mirar estratégicamente. ¿Dónde podría pensar en competir o por qué no en buscar la marca de clasificación al Campeonato Mundial? ¿Hay calendario programado antes de Centroamericanos y el Caribe? Sí, estamos con el manager y mi entrenador, estamos buscando competencias en Europa para buscar esa marca. Para el 400. Para el 400. Para el 400. Y las sensaciones en ese 400 aquí en Bogotá, recientemente que hubo el Campeonato Nacional de Interclubes, cuando venía respaldado con un buen 800 en Bucaramanga. ¿Cómo fueron las sensaciones en Bogotá? Cuéntenos esa experiencia en Bogotá de correr acá sin tanta presión, pero buscando también una buena marca. Sí, pues me sentí bien. La semifinal estuvo bastante cómoda, tranquila. En la final pues fue un poquito duro porque debido a que había mucha gente, porque se hicieron los dos campeonatos juntos, entonces no hubo mucho tiempo de calentar, entonces llegamos sobre el tiempo, calentando así todo rápido para la prueba, pero sin embargo pues siento que fue bien y me sentí muy bien. ¿Esperaba esa marca en esa final o quería un mejor número? ¿Estaban trabajando Esperábamos algo mejor. Algo mejor. Porque estábamos trabajando para mejorar. Ok. Hay que tener en cuenta y hay que poner en contexto a los televidentes en esa competencia de los 400 metros lo que explicaba Evelis. Y es que hubo, si no estoy mal, fueron como 7 series clasificatorias de los hombres y 4 series clasificatorias de las mujeres, si no estoy mal. 9 en 400. ¿De hombres y mujeres? ¿9 de mujeres? De hombres. 9 de hombres y de mujeres fueron 6. Como que 6. Entonces eran 4. Muchas series clasificatorias y los atletas no tenían tiempo de recuperarse porque la clasificación fue en la mañana, en la última competencia de la mañana, y casi que la primera de la tarde no había casi tiempo ni de recuperación, ni de alimentación, ni de un buen calentamiento. Entonces eso complicó un poquitico la situación en los 400 de la final, que era lo que explicaba Evelis. Bueno, Evelis, vamos a seguir hablando Campeonato Mundial, por supuesto, vamos a hablar de Juegos Panamericanos, todas esas expectativas, que nos cuente un poquitico más de la vida deportiva, pero por ahora vamos a hacer una pausa en Atletismo a Fondo para que sigamos hablando con esta gran invitada, Evelis Aguilar. El deporte, más que un juego, es una forma de vida, que conecta emociones con ilusiones y metas por conquistar. Nuestros atletas, cuando sienten que ya no pueden más, se aferran a su anhelo de superación y perseverancia. Sacan fuerzas de donde no hay, para demostrarle al mundo que pueden todo. Y así logran conectar a 50 millones de corazones con un mismo sueño. Claro, orgulloso patrocinador del Comité Olímpico Colombiano. No importa la marca de tus zapatillas, no importa la calidad del balón, ni el color de la camiseta, ni el estado de la cancha. No importa si juegas en la ciudad o en una vereda. Lo que importa son tus sueños y llenarlos de color para hacerlos realidad. Pinturas Tito Pavón, el color oficial del deporte colombiano. En el 2023, nuestras historias hacen historia. Hoy les tengo algo que les va a encantar. Todo lo que puedas imaginar.
lo tenemos para ti. Amores que luchan contra todo. Vivía Horacio con una mujer. ¿Hasta cuándo voy a ser tu secreto? ¿Tú tienes otra mujer? Sí. También personajes que cuando caen... ¡Párese, mijo! ¡Así es la vida! Se levantan. Hágale ver que los jurados no nos rendimos ante nada. Y hacen historia. ¡El hombre! ¡El líder de la carrera! ¡El Rigo! Y las historias de nuestra gente. Revisamos más noticias, atención. Seguiremos por todo el país. Esto apenas está comenzando. Cada mañana nos acompañamos. La mejor actitud y buena vibra. Nos conectamos porque las historias que se viven en familia son mejores. La verdad es que yo no me cambio por nadie. Esto es sabroso, papá. Amigos, no quiero más trauma, ¿sí? No, más trauma es difícil. Usted no me quita a mis sobrinos ni muerta. Y cuando tenemos invitados, se vuelven más divertidas. Lo amo, que es un viejo muy papacito. Nos llenan de orgullo. ¡Qué golazo! El mundo de los deportes reunido en un solo lugar. Se viene Colón, señoras y señores. De sabor. ¡A cocinar, señores, a lo que vinieron! Bienvenidos a su segundo hogar. Lo que viene para ellos no tiene comparación. Seguiremos haciendo historia y será todo un reto. ¿Están listos? ¡Ya! Es que esto es el infierno. Si contamos nuestras historias juntos, todo es posible. Porque en RCN, este 2023, Me sigue sorprendiendo. nuestras historias hacen historia. Regresamos en Atletismo a Fondo con esta gran invitada, Evelis Yasmín Aguilar, medallista panamericana, bolivariana, suramericana, centroamericana y del Caribe, mundialista, olímpica. Tiene todo un recorrido en los eventos del ciclo olímpico y también con muchos sueños por cumplir. Bueno, veníamos hablando de Evelis del campeonato mundial, ¿no? Veníamos hablando del campeonato mundial, de buscar la clasificación, de competir en Europa para buscar la posibilidad de estar en el mundial, buscar ese 51.00 y también, por supuesto, para buscar la posibilidad de estar en los Juegos Olímpicos. Pero en ese camino de buscar la marca se nos vienen los Juegos Panamericanos. Y ya con experiencia en Juegos Panamericanos desde Guadalajara, Toronto, Lima y ahora se nos viene Santiago. ¿Qué significan los Juegos Panamericanos para Evelis Aguilar? Porque ahí empezó ese proceso. ¿Qué significan los Juegos Panamericanos? Y el ambiente de Juegos Panamericanos, ya estamos hablando de un ambiente de un nivel supremamente alto, porque está, como lo decíamos anteriormente, Estados Unidos, República Dominicana, Puerto Rico, Cuba, Canadá, en fin. Sí. Pues para mí es muy significa muchísimo porque pues fue en los Juegos donde obtuve mi primera medalla en el ciclo olímpico y pues es una competencia muy grande donde están, no, o sea, no es cualquier cosa, pero entonces es para mí muy grande. Okay. ¿Con los Juegos Panamericanos se sueña algo? ¿Se sueña algo? O sea, si estoy trabajando para tener esto. Sí, se sueñan mejorar, hacer grandes marcas y pues, ¿por qué no una medalla con el equipo o individual? Y ya estamos mirando en el 400 al 800 estratégicamente lo que, sí. lo que se vaya a trabajar, ¿no? Sí. Una medalla. Bueno, recordemos entonces las medallas de Juegos Panamericanos. Guadalajara, bronce con el relevo. Sí. Después vino Toronto 2015. Sí. Ahí, cuarto pues, en heptatlón. Sí. Después vino Lima 2019. No estuve. No estuve, que fue el momento de la lesión, ¿no? Sí. Y viene Santiago de Chile. Ahorita. Ahora en noviembre, por supuesto. Noviembre. Bueno, Evelis, aquí ya quiero cortar un poco de la parte deportiva y más revisar un poco lo que tiene que ver con algo, no personal, pero sí de lo que significa Evelis. Evelis Aguilar era una mujer, o es una mujer tímida, no hay que ocultarlo, es una mujer tímida, pero era totalmente diferente. Y en este cambio de Evelis, pues ya siendo una figura deportiva del país, ha tenido que relacionarse con los medios, con los periodistas, atender entrevistas, y para ella era muy complicado. Era complicado hablar 1, 2, 3 minutos, y hoy está compartiendo con ustedes acá en Atletismo a Fondo. Lo ha hecho en muchísimos otros programas y se ha desenvuelto muy bien. Pero hay alguien que no es el profesor Mauricio,
que ha influido mucho en la personalidad de Evilis y que ha hecho que Evilis ya sea una ducha, digamos así, cuando maneja medios. Y es Cristina. ¿Qué hace Cristina? Cristina Aguilar es la hermana, también atleta, pero es diferente a Evilis. Lo contrario. Es todo lo contrario a Evilis, ¿no? Sí. ¿Qué ha hecho Cristina o qué ha hecho Cristina para ayudarle en este proceso? No, ella siempre está ahí. Ella es la que me ayuda como, no, tienes que soltarte más, tienes que, o sea, cuando tengo que publicar cosas en Instagram, cosas así, ella me ayuda, no, tienes que como interactuar más con los medios, con la cámara, suéltate un poquito. Y cada vez que vayas haciendo más entrevistas, entonces te vas a soltar más. Pero ella siempre es como, cuando nos relacionamos con alguien o algo así, ella está como la que toma la delantera para que yo me vaya soltando un poquito y esas. Entonces ella me ha ayudado muchísimo. Ok, sí, eso también es importante, porque es asesora de imagen, es manager, es hermana, es confidente, es de todo. Y en la pista, Evilis es o sea, muy introvertida en la pista o sale muy agresiva. Agresiva y las dos. Agresiva. Sí. Ok. Qué bueno, bien, Evilis. De verdad que nos alegra mucho tenerla en Atletismo a Fondo como una gran invitada por todo lo que significa la prueba de los 400 metros en el mundo y para Colombia. Pues tuvimos una medalla en Barcelona 92 con Jimena Restrepo y venimos de obtener una medalla de plata con Anthony Zambrano en los 400 metros también en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Entonces es una prueba bien interesante, una prueba que en el mundo el nivel es muy alto y que tenemos resurgiendo a buenas atletas. No solamente hablamos de Evilis, hablemos de Lina Licona, que también está corriendo muy bien, hablemos de un equipo de relevo mixto que podría pensar en Juegos Olímpicos y Campeonato Mundial con Anthony, con Evilis, con Lina, con Gustavo Barrios. Bueno, tenemos, es más, en hombres hay como 4 y en mujeres como otras 4 para escoger. Creo que por eso se sueña y qué bonito tener este nivel en el atletismo colombiano en la prueba de los 400 metros planos, Evilis. Juegos Olímpicos, entonces definitivamente no la vamos a jugar por los 400 metros planos, la clasificación. Sí, vamos por los 400. Vamos por los 400 metros planos. El heptathlon definitivamente ya fue historia para Evilis Aguilar. Yo quisiera hacerlo, pero ya no quiero. Mi entrenador dice que ya no y pues... Evilis, recordemos que bueno, además fue medallista también de eventos de ciclo olímpico, medallista en el heptathlon y tiene el récord nacional. Pero si en este momento hay una muy buena oportunidad en los 400 metros planos, pues hay que aprovechar este momento para después sí pensar en eso. Sí. Para después pensar en eso. Bueno, Evilis, ¿qué ha significado? Empezamos por Bogotá, que la trajeron a Bogotá, que había la posibilidad de estudiar, que había la posibilidad de apoyar. ¿Qué ha significado Bogotá en el proceso de formación, no solamente deportivo, de Evilis Aguilar, y que llegar a Bogotá significó también estar en el proceso del Ministerio del Deporte y del Comité Olímpico Colombiano? ¿Qué ha significado Bogotá y el Comité Olímpico para Evilis en su formación como persona más allá del deporte? No, muchísimo, porque he crecido muchísimo en esta ciudad, me han apoyado demasiado, están pendientes, el Comité Olímpico está también ahí, apoyándonos a que tengamos competencias, a que podamos ir a esto, lo otro. No solo también en las competencias, sino que también están pendientes de llamarnos si necesitamos apoyo educativo, qué problema tenemos familiar, así. Entonces yo siento que el Comité Olímpico me ha apoyado muchísimo y Bogotá también. Desde que llegué una niña acá, siempre han estado ahí apoyando mi proceso. Okay. ¿Y a Chicorodo cada cuánto va? Cada año, sí, porque lo extraño la comida. Aunque hay veces voy y quiero solamente estar una semana y me devuelvo, porque extraño más que todo es la comida y esas cosas. Pero acá también la consienten con la comida. Mi mamá sí, pero yo no sé, en Chicorodo tiene como un saborcito diferente. no es lo mismo el pescado fresco que el pescado ya congelado. Bueno, Evilis, de verdad, muchísimas gracias por estar en Atletismo a Fondo. Una vez más, agradecidos por haberse aceptado esta invitación. Y pues para despedirnos, queremos compartirle
a Eviris y a todos los televidentes, pues lo que tenemos en el programa de competencia. Recordemos que este fin de semana tenemos a atletas compitiendo en dos de los eventos de pista más importantes de Estados Unidos y del mundo, incluso el Peyton Invitational y el de Monza, donde estará Carlos San Martín compitiendo en los 1500 y en los 5000 metros, y también tendremos a Muriel Coneo, que también estará en las competencias, en las pruebas de fondo de 5000 metros planos. Y también tendremos la Copa Panamericana de Marcha en Nicaragua, en Managua, donde pues Colombia siempre lleva un equipo numeroso de atletas con muy buena representación y que siempre nos traen muy buenas noticias, empezando porque tenemos 2 atletas clasificados para los Juegos Olímpicos en estas pruebas de marcha. Y después, ya más adelante, recordemos que tenemos el Maratón de Hamburgo el próximo 23 de abril, con 3 atletas colombianos. Van a estar los hermanos Andrés y Sergio López, y también Jason Suárez va a estar representando allí en el Maratón de Hamburgo, buscando la marca de clasificación para los Juegos Olímpicos de París 2024. Recordemos, la marca de clasificación es 2:08:10 para los Juegos Olímpicos. Y todo eso, pues ustedes lo verán acá en Atletismo a Fondo, para que estemos interactuando y estaremos hablando de buenas noticias para el atletismo colombiano, ojalá con esa clasificación en los Juegos Olímpicos. Evelyn, de nuevo, muchísimas gracias por estar en Atletismo a Fondo, aquí el programa del Comité Olímpico Colombiano. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta una próxima oportunidad. Y esperemos que sigan ustedes conectados con Atletismo a Fondo a través de las redes sociales @olímpicocol, y también las compartiremos por las redes sociales de Running Colombia @running_al_piso col. Hasta pronto.